En la línea de fuego llegó el momento de la entrevista central. Gracias amigos Red Videntes por mantenerse ahí con nosotros conectados luego de esta pausa comercial. Miren, hoy para mí es un día muy especial porque no toda la vida es política, no toda la vida es crítica, no toda la vida es ataques o defensa de un tema u otro, sino que también tenemos que tener la oportunidad para introducirnos en temas de otros niveles de profundidad, sobre todo en una sociedad que todos los días necesita buscar un poquito más de Dios y más del intelecto, inclusive de lo que están más que cualquiera ungidos por Dios. Hoy nos acompaña aquí Clara Esther García, para mí una líder espiritual de esta ciudad de Nagua, joven como cualquiera de nosotros, yo más viejo que ella, por cierto, pero a quien pudiera asumir por su trabajo como una líder y guía espiritual de muchos y muchos jóvenes de este municipio de Nagua y por qué no de la provincia de María Trinidad Sánchez. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes, Amaury. Gracias por esas palabras y gracias a todo el equipo por la invitación. Yo quiero hacer una pregunta. Rápido. Claro. Ay, acabamos de llegar. Claro. Acabamos de llegar. Yo ni siquiera he dicho de qué vamos a hablar. No, yo quiero hacer una pregunta. Y lo grande es la cara de pícara que ella pone, ten cuidado. ¿Cuándo fue que tú creciste? Señores, No sé. Clara Esther, abogada, primero, con maestría, pastora, 2 libros, conferencista, y yo tengo que hacerle la pregunta que cuándo fue que ella creció. Pues cuando tú naciste yo no estaba yo todavía. Señores, la verdad para mí es un orgullo tener a Clara Esther aquí en nuestro espacio porque Clara Esther, todo el que la conoce sabe cuál ha sido la trayectoria de Clara Esther, los años que duró trabajando en el Palacio de Justicia, al servicio de todos los abogados, de los jueces, de los usuarios, de todas las personas que iban a requerir los servicios propios de la Cámara Civil, y verla hoy, como dice Amaury, convertida en una líder en el área religiosa, con 2 libros, que ya vamos a hablar un poquito de eso ahora. Realmente es digno de admirar y un orgullo para nuestro municipio de Nagua y para nuestra provincia. De verdad que yo me siento muy, muy feliz y muy representada. Gracias. El honor es mío de compartir en esta tarde con tan prestigioso equipo. Y de verdad que esas palabras nos llenan de responsabilidad, porque además de ser un gran halago, pero a la vez es una gran responsabilidad llevar esa carga de... Yo le quiero pedir al equipo, con tu venia, Clara, que hagamos una mezcla de lo que hacemos con los emprendedores y lo que hacemos con los invitados. ¿Por qué? Porque yo antes de conversar con Clara para venir para acá, yo me puse a buscar en internet las entrevistas que le han hecho a Clara. Y quise profundizar un poquito sobre la entrevista que le han hecho a Clara. Y de Clara se conoce poco en términos personales en la red digital. De dónde viene, qué hace. Tuve que fue atinada. Sí. Yo estuve hurgando bastante porque, sobre todo por el tema, y ojalá podamos hacer varios programas con el mismo tema, porque como tú bien decías, es un poco profundo. O sea, los retos que tiene la iglesia el día de hoy van muy ligados para mí, o sea, como yo lo veo, desde el punto de vista también de los guías espirituales que tiene cada iglesia. Van muy mezclados, sobre todo porque la iglesia siempre vive en tela de juicio por aquellos que se niegan a entrar a la otra dimensión, ¿no? Que prefieren vivir en su mundo terrenal, en su carne, ¿no? Pero siempre la mantienen bajo fuego cruzado. Entonces, yo, comenzando esa parte, yo quisiera saber, Clara, ¿usted de pequeña supo que iba a ser pastora? No exactamente. Aunque desde los 7 años sentí el llamado de Dios. O sea, desde los 7 años yo decía que yo era cristiana. Ya a los 14 fue en sí el momento de la decisión. Es decir, sirvo al Señor desde los 14. Inmediatamente, a los 16, por ahí ya ejerciendo liderazgo juvenil. Pero te puedo decir que fue hasta los 22 que ya recibí la claridad en cuanto al llamado. La claridad de Clara. Pero vienes de una familia cristiana. No, señor.
primera en ser cristiana en casa. Interesante. O más bien, yo diría que en la familia, casi en la familia completa. Completa. Pero en casa, en mi hogar, sí, la primera en ser cristiana. Dicen que nadie es profeta en su tierra. ¿Lograste convertir a la familia? En la actualidad mi padre sirvió al Señor, mi madre me acompaña así en la iglesia, todavía no ha tomado una decisión firme, pero sí está conmigo. ¿Cómo fue tu llamado a servir a Dios? Muy interesante su pregunta. Como le digo, desde los 7 años sentí el llamado del Señor, pero a los 14 puedo testificarte que estando en mi casa, yo atendía una cafetería que había en mi casa, yo veía el canal cristiano y en casa siempre iban unos jóvenes cristianos, salían de la iglesia y todas las noches iban a la cafetería a comprar. Y ahí predicaban, ahí yo veía a esos jóvenes y yo decía, pero ellos son jóvenes, sirven al Señor y yo los veo felices. No es como he escuchado que dicen que el evangelio es para viejos o que se le arruina la vida. Entonces eso me llamaba la atención. Y una noche, lo testifico de esa manera siempre, yo sentí dentro de mí la voz del Señor, ¿verdad? El llamado del Señor. Entré a la habitación de mi casa, ahí me hinqué y ahí hice la oración entregando mi vida al Señor. Y desde ese día, o sea, yo dije, desde ese día yo voy a buscar una iglesia evangélica donde congregarme. Es decir, a los 14 años, contestando su pregunta, ¿cómo recibí el llamado del Señor? Yo puedo testificar que fue un llamado directo del Señor. Una edad O sea, lo digo poco... porque lo normal es que las personas están en una actividad, en un culto o en una campaña Y llega y la hacen conversión, hacen el llamado y pues pasan. Sí, como como en mi caso, yo fui a una iglesia que yo hasta la criticaba a la iglesia. Y yo no había forma de que me hicieran en una iglesia. Y Jan Hilario me hizo yo obligado. Y yo fui obligado y yo de ahí salí convertido. Me descarrié en el camino, pero uno, Sigue descarriado, vuelve. Pero bien descarriado. Sí, pero uno Dicen vuelve que- otra vez. Ay, Dios, déjame quedarme callada. Mira, Hay que caerse para levantarse. según la... Espérate. 14 años es una edad compleja. Porque Claro, a los con 14... perdón que te interrumpa, Sí. a esa edad me decían, ¿y de qué tú te arrepentiste? Sí, no, pero yo te digo que En mi casa me dijeron, ¿y de qué tú te arrepentiste? es una edad compleja porque es la edad en la que uno empieza inclusive a descubrirse uno mismo y a abrirse quizás a un mundo o a despegarse aunque sea un poquitico de papá y mamá. Tiempos de antes y tiempos de hoy. En ese proceso, de ese 14 a los 20, 22 años, te mantuviste, o sea, no flaqueaste, no te devolviste, no te caíste, te mantuviste ahí. Bueno, quienes me escuchan podrán ser mis testigos y en mi hogar que nunca he conocido otra vida que no sea servir al Señor. Desde los 14 años estamos firmes para la gloria del Amén. Señor. O sea, Mira, según la Biblia, en la segunda de Timoteo, Ten cuidado. que dice que vendrán días difíciles donde los hombres serán amadores de sí mismos, egoístas. Es ahí donde más se enmarca tu papel de tu libro realmente, los pilares de la iglesia. Y vemos hoy en día que Pues se fue, La- se fue la- para el libro ya. hoy en día la iglesia, las religiones se encuentran en crisis de identidades. ¿Qué realmente representa realmente tu libro para todas aquellas personas que los leen? No he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí he visto las reseñas. ¿Cuál? El primero. ese es el primero. Los pilares de la primero. iglesia. Ah, sí. Él se refiere al primero, sí. El libro está enmarcado exactamente en fortalecer los fundamentos de la iglesia. Sí. Y a su vez, como lo plantea el primer pilar, que es el pilar del evangelismo, también enmarca a la iglesia en redescubrir su verdadera misión. Entonces, sí es muy interesante lo que tú planteas sobre los tiempos difíciles y todo eso. Entonces, el libro, además de ser un recurso de conocimiento, también es una herramienta de edificación, tanto para estar advertido en cuanto a eso que tú dices de Sí. los peligros, de los tiempos, como a su vez mantener un crecimiento constante. Es decir, el libro plantea lo que es el fundamento de la iglesia, cuáles son los pilares que la sostienen, las herramientas de edificación. Es decir, es completo, porque desde el fundamento hasta las herramientas para edificar. Y en el último capítulo, que va un poco marcado en lo que
en principio fue la invitación sobre los desafíos de la iglesia. El último capítulo de Pilares establece superando barreras en la edificación. O sea, no es solo conocer el fundamento, no solo saber cuáles son las columnas que lo sostienen, no solo las herramientas de edificación, sino cómo mantenerse vigente durante el tiempo, superando barreras en la edificación. O sea, yo entiendo que Muy interesante. el libro abarca todo, o sea, desde el principio hasta el final, en qué es ser verdaderamente iglesia del Señor en esta tierra. ¿Cómo tú llegas a ser pastora y si siguen en esa misma congregación o hay una congregación nueva que tú eres la pastora de esa congregación? Sí, sí. Como decíamos, desde los 16 años ejerciendo liderazgo, he pasado por lo que son institutos bíblicos, formación teológica. Entonces, el llamado se compone de dos partes. Una parte divina, que es la elección de Dios para esa asignación, y una parte que es humana, que es cuando nos preparamos. Es decir, son dos cosas. En la actualidad hay personas que entienden que lo que necesitan es únicamente el llamado, pero no se preparan, y otros que se preparan sin llamado. Paradójico, ¿verdad? Sí. Pero en ese sentido, entonces, ¿verdad? Pasamos por lo que fue la capacitación, pasamos por lo que es ordenación, es decir, una institución que me certificó como pastora, y luego de eso, entonces, emprendimos nuestro propio proyecto, que ahí es donde va tu pregunta. En la actualidad, estoy pastoreando Congregación Gracia y Gloria, que en el 28 de diciembre va a tener 3 años. O sea, somos una congregación de solo 3 años. Pero ha crecido. Sí, mucho. Para la Yo sigo gloria su de iglesia. ¿Cómo tú reclutas esos Y feligreses? estos son guardias para reclutar. Esos feligreses, ¿cómo tú los reclutas? No, la obra se compone de personas que, o sea, primero iniciamos, ¿verdad? Sí. Pero a través de la predicación del evangelio, pues se van añadiendo las personas. No Las salimos. personas llegan solas, ella no sale con una guaguita anunciadora. ¡Ey, los servicios son a las 4, venga! No, tiene un anuncio en la televisión de que si usted quiere ser guardia, ven y congrégese. No, monstruo, no se recluta. La gente llega ahí Sí, Sí. a la iglesia y a la palabra. Sí, pero llega hay por que amor. hacer un llamado. Sí. Se visite también sí, Lo que hay pasa- todo- los mismos hay una serie de vecinos. programación, Claro. hay una programación. Habla conmigo, yo duré 5 años en el evangelio. El- Yo iba casa por el casa. Yo compromiso entré con Dios enamorado es a la uno- religión, pero me quedé ahí por 5 años. el Cuando no pude coger mucha, hice así, fue que me fui por ¿Sabes ahí. que Dani iba a ser monaguillo? Dani, el compromiso con Dios es el más importante de nuestras Yo vidas. no quisiera entrar en esos detalles. Yo pasé todos los procesos en la iglesia, desde Mira. presidente de la pastoral hasta monaguillo, yo fui ahí en todas partes. Hasta que descubriste que tenías que dejar la mala vida y te fuiste. Mira, entonces, Clara, tu nuevo libro, hace un tiempo te veo muy metida en el mundo académico de, Sí. de esa parte cristiana que tienes bastante profunda y arraigada en tu vida. ¿Cómo te nace primero esa actitud para escribir y por dónde va este nuevo libro? Bueno, de dónde nace la actitud, te puedo decir que cuando estudiaba en la primaria, asignaban, no sé si Girardi podrá corroborar eso, asignan a uno buscar una historia en el periódico, en revista, y pegarla o transcribirla. Yo escribía mis propias historias. Yo Fabio nos puso a eso, llegué ¿no? a escribir canciones, he escrito canciones, o sea, te puedo decir que desde los 8 años escribo. Entonces, Pilares surgió de una serie de estudios, que desde que el Señor me dio ese tema fue una serie de estudios de 4 lecciones, yo dije, eso tiene que ser un libro. Entonces, así fue, el Señor lo permitió, pero entonces dentro de Pilares, el pilar de la formación, hay un capítulo que habla sobre liderazgo, se titula Liderazgo sólido en continua formación. Entonces de ahí entonces sale el segundo libro, que es Liderazgo en otra dimensión, donde la verdad central de este libro es liderazgo es el poder de hacer que otros ganen, donde yo lo que planteo es elevar el liderazgo a otro punto, otra perspectiva de no solo la influencia, es decir, el liderazgo de influenciar
De acuerdo a la postura de John Maxwell, liderazgo es influencia. Eso está bien, porque yo no con este libro no vengo a descartar lo que ya hemos aprendido, sino a elevarlo un poco más, de que el liderazgo no es simplemente influenciar, no es simplemente transmitir un intelecto personal, sino que los alcanzados sean mejor que tú. Lograr el crecimiento de esas personas a tal punto de que ellos sean mejor que tú. Y hay un punto muy interesante donde, como diríamos, le damos por el pelado, al liderazgo trabajar su corazón. ¿En qué sentido? En guardarse del orgullo y guardarse de la envidia, porque normalmente sabemos muy frecuente de que líderes forman otros, pero luego de que lo forman, entonces o No le ponen un lacito ahí, espérate que tú no puedes ser más que yo. Exacta. Esa es la dirección del liderazgo en otra dimensión. No es simplemente dirigir personas. O sea, lo que planteo en el libro, que el liderazgo no es simplemente gerencia, aunque lo es. No es simplemente crecimiento personal, aunque lo incluye, porque para tú influenciar a otro, el primero comprometerse con Dios y claro, después con la gente. Claro, sino que los alcanzados, que tú puedas aportar a los alcanzados a un nivel tal de que ellos sean mejor que tú y que cuando ellos sean mejor que tú no te llenes de odio. ¿No debe entender? Bastante bien. Claro. Es- Sí, porque es un tema, porque hay personas que te guían por un camino y en medio del camino, si ven que quizá tú te le estás yendo por encima, dicen, no, espérate, empiezan entonces a cortarle las alas. Pero peor aún, hay personas que te están acompañando a ti en un proceso y porque quizás porque tú no tengas quizás los mismos ideales o las mismas ideas o te comportes de X manera, te abandonan. Claro, yo digo en el libro que el líder no crea mini-me. Su objetivo no es crear mini-me. O sea, tenemos un liderazgo que se enfoca en reproducirse a sí mismo y vemos los discípulos de esa persona son, tú lo escuchas hablando y tú dices, pero ese fulano, ¿crees que es una reproducción de sí Y mismo? de alguna manera este libro pudiera ayudar, por ejemplo, a la nueva ferigrafía, a esa gente como Dani, por ejemplo, que entró y salió de la iglesia o que nunca ha llegado a la iglesia o no ha vuelto a la iglesia, lo ayuda quizás a retomar su camino y no alejarse, sino a protegerse de estas cosas que planteas y a buscar crecer, espiritualmente hablando. Claro, porque no conozco su caso, pero se puede dar el caso de que haya tenido una mala experiencia dentro del liderazgo. El libro también aporta herramientas de cómo nosotros superar esa. Ahí hablo de inteligencia emocional, hablo de fortalecer las relaciones interpersonales, resolución de conflictos, o sea, en ese sentido va en torno a cómo volverse a levantar después de una mala experiencia dentro del liderazgo y todo eso. Y también el último capítulo se titula Principios para una vida próspera, donde salgo un poco del círculo de liderazgo y aporto herramientas para la vida diaria. O sea, es como un crecimiento integral que el líder necesita, no solo dedicarse a las personas, sino que se tiene que trabajar a sí mismo. Entonces, aporta también herramientas para una Sí, vida pero plena. como yo le digo a la gente, primero yo tengo que ayudarme antes de ayudar. Sí, O en el esa transcurso. parte la trabajo en el capítulo número 2, que se titula Potencializa tus habilidades. Potenciar es exprimir, o sea, sacar la mayor potencia, pero para sacar esa mayor potencia, ahí hablo del autoliderazgo, autocontrol, ¿verdad? Eso que dice, o sea, yo tengo que trabajarme yo primero, el burro por delante, para poder ayudar a los demás. Qué bien. El primer capítulo es Abre tu mente. Abre tu mente es el entendimiento precede al crecimiento. La primera transformación comienza en la mente. Un líder sin transformación mental, ¿sabe para dónde va? Para ningún lado. ¿Ya llegó? Ya llego. Abre tu mente, potencializa tus habilidades. Los mejores líderes no se eligen,
cuando lo lees, entonces te das cuenta que no se eligen, sino que se forman. Yo te pregunté por el tema de si ayuda a esa feligresía, inclusive a fortalecerlo, porque, por ejemplo, yo tengo 4 días que decidí hacer un ejercicio. Lo voy a decir públicamente. Yo te iba a decir, decir, méteme al evangelio. Pues sí iba a decir eso, ¿verdad? Tú Sí, eres, pero tú eres un vivo ejemplo de esos pequeños diablitos que andan por sacarme del centro y no lo va a lograr. Y tengo 4 días, ¿verdad? Entonces todo comenzó con la música de la guagua. Yo escuché en una de las prédicas de la iglesia a la que Giraldi me hizo ir. Yo, Y yo no te, sí, yo porque no te yo, invité. yo te acompañé. Ah, sí, pero Y que virtualmente no te he digas que yo acompañado. te Y en llevé. una de esas prédicas escuchaba cómo el pastor, al hablar de cómo ser un buen embajador de Cristo en la tierra, no puedo estar escuchando a Roche. ¿verdad? Oh, sí. Ayúdame, coge el micrófono. Le va a hacer mentira, sacar los demonios. Le va a hacer sacar los demonios. Después Desarrollate, preguntan amable. que yo vivo rodeado de mis pequeños demonios. Desarrollate, Entonces, amable. y veo cómo critican, no lo critican, no, nos hacen observaciones respecto a cómo nosotros mismos nos exponemos a situaciones que nos alejan de ese lugar a donde nos colocan cuando uno se vuelve una nueva criatura. O sea, te alejé de la carne, te alejé de todo aquello que te distancia de Cristo, pero tu entorno te provoca muchas veces retornar. Y yo, reflexionando eso, dije, déjame aprovechar por comenzar a cambiar hábitos en los lugares donde paso más tiempo. Donde paso más tiempo es en mi vehículo. Yo soy Amaury Carretera, me llaman. Okay. Yo soy un ping-pong de la carretera. Y tengo 4 días escuchando música cristiana en la guagua. Pues hoy me desmonto en un lugar, voy a hablar con un cliente y cuando regreso a la guagua, mi principal piedra en el zapato ha desconectado el teléfono celular. Y cuando me monto en la guagua, hay un meremambo en la guagua. Y yo lo miro y me dice, patrón, es que me estoy durmiendo. Y yo lo dejo. O cuando yo vengo aquí al programa y toco un tema que le pido a Dios, por favor, en el camino, que mira que este programa lo van a ver y yo quiero. Dios no permita que yo diga mala palabra. Y me salen 2 dichos. Porque se me calienta la sangre. O sea, uno está expuesto a muchas situaciones que los llevan a volver al lugar de donde Dios nos saca. Y todo esto se debe a que quizás en las congregaciones donde estamos o nosotros mismos, en esa responsabilidad que tenemos de autoformarnos en la palabra, no lo hacemos. Y necesitamos buscar herramientas que nos permitan fortalecernos en esa vida en Cristo que queremos crearnos. Por ejemplo, en mi casa, yo trato desde hace un tiempo para acá de evitar cosas, porque tengo una nueva criatura en mi casa. Y no me estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de mi esposa. Cuando yo conocí a Giraldi, yo quería llevar a Giraldi a la iglesia evangélica, pero Giraldi estaba muy metida en otro mundo. Ella llegó sola a la iglesia evangélica. Entonces, ya yo, que soy el pecador ahora, tengo que cuidar mi paso para no ser el diablito de Giraldi. O sea, por eso me preocupa. Para no ser el usado. Por eso te pregunto por el tema de las herramientas, porque entiendo que nos falta mucho como cristianos, como tener de dónde tomar para fortalecer esa vida que debemos llevar y evitar volver a caer de donde nos sacan. Por eso te hice la pregunta. Respecto al tema de la iglesia, ¿te acompaña un liderazgo joven como tú? Sí, muy interesante esa parte. De hecho, yo venía preparada para la pregunta, ¿cómo manejas el tiempo entre el pastorado, la vida y la profesión? Al final, Sí, sí. te tengo en esa dirección, hay Esa varias siempre preguntas. está, y en base a esa, bueno, quizás me adelanté, pero en base a esa pregunta, mis respuestas son siempre planificación, disciplina, pero también un equipo. Trabajo en equipo. Entonces, va en torno a lo que tú planteas y es de que si me acompaña un equipo, realmente la congregación que pastoreo es una población joven, muy joven, y gracias al Señor tengo un equipo de líderes excelente que trabaja conmigo mano a mano. Hay una visión, y eso también lo planteo en el libro de liderazgo, no dejes tu responsabilidad a otro, definir la visión es tu responsabilidad, o sea,
en cuanto a eso, es mi responsabilidad siempre plantear la visión que se va a hacer, hacia dónde vamos. Ellos lo saben, quienes me podrán estar escuchando lo pueden testificar de que, de hecho, ya en noviembre, finales de noviembre de cada año, ya la congregación sabe cuál es la ruta del siguiente año. Es decir, en ese sentido hay una visión y hay una planificación para alcanzar esa visión, pero hay todo un equipo que trabajamos. La pregunta fue ganchosa. Te rodeas de jóvenes y para mí el joven es el que está más expuesto a esas tentaciones que lo devuelven al lugar de donde lo sacan. Y a este palito le coloco el segundo. Ejerces una carrera un poquito difícil para una joven persona que es pastora. O sea, ¿ha sido difícil para ti este ejercicio de pastora, de líder espiritual? ¿Con el derecho? Sí. No, porque tal como decía en otra ocasión, el área, entiendo yo, sí. el área más difícil del derecho para mí es el derecho penal, y yo les decía en esa ocasión, para derecho penal, búsquese otro abogado. Claro. No es así. Porque hay muchas áreas que son, no son tan Pero tóxicas. dentro del pastorado sí hay áreas del derecho que aún así me salen un poco difíciles, como son los divorcios. Siempre que me llegan personas para el tema de los divorcios, si no es esos tipos de matrimonio por negocio y cosas, que parejas que nunca han convivido, pero si son matrimonios reales, siempre le doy la primera opción de terapia, consejería, tiempo. Yo pongo en una balanza y para mí, o sea, el espíritu de pastora me sale así. Aún sin ser cristiana la persona. Sí, aunque no sean cristianos, si va una pareja a mi oficina para divorciarse, siempre le doy la Claro, opción. tú no has tenido en tu vida perdón que te interrumpa, una persona a la que tú dices, yo tengo que quitarle esa alma a Cristo. Y tú has salido a convertir a esa persona en tu oveja. Yo tengo dos amigas y Giraldi conoce una. Bueno, la conoce las dos, pero hay una que me anda corriendo. ¿Y no ha logrado ese propósito, ese objetivo? No. O sea, nada más, mejor ella me dice, yo no he podido sacar a Clara de... ¿Cuándo del presentamos Evangelio. tu libro, Clara? 19 de diciembre. Qué bien. Jueves 19 de diciembre. Yo le envié la invitación. Sí. Sí. Entonces, El que no va no vuelve hasta el 25 de este Iremos. programa. Iremos allá. Están obligados a ir todos. ¿Hasta incluyendo- cuándo? 7 de la Incluyendo el noche. monaguillo de Carriado. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde será distribuido y comercializado? Es en la congregación que pastoreo, Congregación Gracia y Gloria, es en el sector Santísima Trinidad, detrás de Agua Domini, siempre doy esa referencia. Está en Google Maps también, al ponerlo ahí sale rápidamente. Jueves 19, 7 de la noche. El libro Estaremos. ya estará disponible ahí ese día. Ya ustedes saben, vayan con su chelito para que lo compren. Sí. Y mañana a las 9 lleven su ofrenda porque estamos construyendo un templo. Bien. ¿Oyeron? Estoy documentado. Mañana. Mañana. Yo no como me meto mañana domingo. Sí. Sí, lo que pasa es que los servicios de los domingos son a las 9, quizá por eso amor y... Mira lo que va a hacer por ahí. A las 9. Miren, yo quiero aprovechar estos minutos para que comencemos a abordar un tema. Ya hablamos del libro, ya sabemos que el 19 va para allá, vimos lo interesante que es. Busquen su WhatsApp, anótenlo, vean sus historias porque ya subió el prólogo del libro. Dentro del contenido está los desafíos de la iglesia Sí, el día de hoy. sí. Entonces, en Pilares, reitero, en el último capítulo, Superando Barreras en la Edificación, yo te voy a mencionar esas que yo pude identificar, que son más. Y acá vamos a hablar de las que tú quieras o de las que dé el tiempo. Las barreras de la iglesia hoy. Llamo barreras, pero es lo mismo que diríamos desafíos. Sí. Los desafíos. La rutina o el ritualismo. ¿Verdad? El conformismo y el pasado. La indiferencia, el orgullo, el pecado. Pero dentro de las debilidades y riesgos está el poder y competencia, humanismo, modismo, secularismo. Escucha bien.
falta de fundamento en la palabra de Dios, manipulación psicológica y de las emociones. Y por último, la mayor barrera que la iglesia tiene que superar allí, yo planteo, el conocer su misión, su verdadera misión en la tierra y dedicarse a ella. Saber cuál es su misión y dedicarse a ella. Entonces, dentro de todos esos desafíos que son los mismos de todos los tiempos, es decir, desde el inicio de la iglesia hay competencia, los corintios, y tú conoces la escritura, que el apóstol Pablo en un momento dado les reprendió porque estaban compitiendo entre dones. Sí. Que yo hablo más lengua que tú, que yo hago más milagros que tú. Es decir, eso es algo que está desde la fundación de la iglesia. Eso también se vive al día de hoy. Asuntos como lo son el humanismo metido en la iglesia. ¿Qué es el humanismo? Bueno, ciertas prédicas que ya tú le escuchas al día de hoy y hay pastores que de hecho ya no se denominan pastores, sino coach. O sea, es como desvirtualizar un poco la esencia del pastorado, es como desnaturalizar, tratando de acomodarse a los tiempos, y eso también yo lo trato en pilares, de cómo nosotros podemos renovar las estructuras, pero manteniendo el fundamento, es decir, hay cosas que no son negociables. Entonces, amor, y dentro de todas esos desafíos y barreras que te menciono ahí, ¿cuál sería Yo me sentaría en dos. El modernismo es uno de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los jóvenes de ayer criticaban hasta la forma en cómo la iglesia nos obligaba a vestir. Criticábamos la forma en cómo hasta pastoreábamos dentro de la iglesia y que creíamos que nos obligaban a un estilo hasta de vida. Sin embargo, la iglesia la ve hoy modernizándose y sigo viendo a los jóvenes de espalda en esa iglesia. Modernismo es uno de ellos. O sea, otro de los retos y desafíos que entiendo que tiene ella en este momento y que pudiéramos abordar quizás, el tema de... el materialismo está... Para allá iba. El materialismo o sea, está acabando. Está muy... Que de hecho yo tuve la oportunidad de enamorarme de una cristiana, pero cuando ella me invitó a la iglesia, yo nunca fui. Gracias a Dios por proteger a esa cristiana. Pero sí, ella me hablaba, yo nunca pude realmente entender, ahora que está la pastora aquí. Bueno, yo tengo una tía que es pastora, se lo pregunté, pero no me lo contestó de la manera que tú querías. Que yo quería. Tengo una tía que es Que pastora. no sé cómo te quiero, doctor. Y el yugo desigual sigue muy latente en las iglesias, personas que están comprometidas con Dios, sus parejas realmente están en el mundo. También yo pienso que debe ser un tema que debe ser abordado también, de cómo realmente se debe de la familia integrar más al compromiso con Dios, porque no simplemente basta que Girardi esté comprometida con Dios, también debería de arrastrar a Mauri, a sus hijos, a su madre, a su padre, para que esa visión de la cual tú expresas pueda realmente intensificarse más. Sí, claro. Hay otro punto. Con relación a lo que es él menciona el yugo desigual, eso está previsto en la palabra, o sea, en la escritura, en 1 Corintios capítulo 7, porque él menciona casos específicos de Girardi y Amaury. El apóstol Pablo dice en cuanto a eso, que cuando alguien llega a Cristo teniendo pareja, no puede dejar la pareja. Dice, si él o ella consciente en estar contigo, aún tú teniendo fe en Cristo, dice que no lo deje. Ahora, si esa persona por tu fe, o sea, no por otra causa, o sea, si no acepta que tú profeses esa fe cristiana y no respeta esa parte, entonces ahí sí el apóstol Pablo lo pone a elegir y decir, no deje a Cristo por la pareja, por el ser humano. Pero ya en cuanto a lo que es ya estando en Cristo, estando en la fe, soltero, entonces debe elegir una pareja que comparta la fe, porque al final de la jornada la escritura dice que no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sucederán dos cosas, o aquel viene al camino tuyo o tú te vas al camino del, pero es indiscutible que no van a estar ambos en el mismo camino. Lo monetario.
Em, tú sabes que yo vivo hurgando siempre en internet y Sí, eso. tema Y- picante ese. Sí, sí, sí. Y veo de un tiempo para acá mucho interés en muchas iglesias por el tema económico. Veo, lo interpreto. Sobre todo a partir de lo que escriben los demás, de lo que piensan los demás, porque yo estoy de acuerdo con el tema del diezmo y todo eso, las ofrendas, sé perfectamente para qué una cosa y para qué la otra. Un día estábamos en la iglesia, Geraldo y yo, y teníamos una disyuntiva porque no teníamos dinero en efectivo ninguno de los dos y había que dar la ofrenda en la iglesia donde estábamos y nos quedamos como, ajá, ¿y cómo damos la ofrenda? Y digo, no, pero aquí tiene que haber verifón. Y al final terminamos ofrendando por una cosa y pensando en diezmar de otra forma, o sea, antes de que empezara el culto comenzamos el diálogo sobre el tema. Hay iglesias que ponen en la pantalla los Sí, números sí, sí, de sí, cuentas. sí, sí, y sí. la- Donde yo iba, me voy a reservar el nombre, la primera vez que fui, yo lo admito, o sea, el que no haya experimentado nunca una experiencia sincera, noble, de sentimiento, de corazón, que vaya a una iglesia con el corazón abierto y la mente limpia y libre para escuchar la palabra. Que en algún momento le toque y lo pone a grito. Yo lloré como un muchacho. Y yo no temo a decirlo, mire que yo soy una gente que se reprime de sus sentimientos. Todavía hoy a mis 41 años de edad. Sin embargo, hubo un momento en el que yo me detuve, puse la emergencia y yo decía, pero, o sea, hasta me están cantando para que dé. ¿Entiendes? O sea, ¿está la iglesia en lo correcto? ¿No aleja esto a la gente de la iglesia? Fíjate, yo en una ocasión hice un taller sobre las 4 principales razones por las que las personas no están yendo a la iglesia. Número 1, piden mucho dinero. Yo estoy hablando cosas de la realidad, cosas que no podemos venir aquí y decir que no es así. En la actualidad hay materialismo metido en la iglesia, metido en los ministerios, y no podemos decir que no. Ahora, de que no todos son así, de que hay lugares donde se vive en sanidad, sanidad en cuanto a la palabra y sanidad en cuanto a lo espiritual, también es cierto. Es decir, hay materialismo, y ese materialismo es como, por ejemplo, los casos que menciona Mauri, lugares donde en la puerta te dan la bienvenida, pero te dan un sobre. Cuando tú te sientas en tu asiento, delante hay otro sobre, que recolectan 2, 3, 4 ofrendas de para todas las causas. Entonces hay cosas que yo entiendo que deben manejarse internamente en aquellos que han hecho un compromiso, ¿verdad?, formal con la iglesia, y no así llevarlo a tal punto está de desvirtuando que el los diezmo. de que los amigos no quieran ir a la iglesia porque ¿Se está desvirtuando el diezmo? el diezmo. Sí. Puede ser que hay diferentes tipos de administraciones en las iglesias, ¿sabes? En cuanto al diezmo, siempre hay un real debate con eso. No, En yo, cuanto lo, al yo, manejo. yo lo pregunto porque a veces ¿Por parecen qué una hay un cooperativa de ahorro y debate por crédito. eso? ¿Eh? ¿Cómo es? Que parecen a veces una cooperativa de ahorro y crédito. ¿Por qué hay un Una debate? cuenta para esta, una cuenta para lo otro, una cuenta para aquello, una cuenta para esto. Y entonces también te llevan a la bolsita para la ofrenda. Tú te quedas como, ven acá. Lo importante es algo que dice Amaury. O sea, estamos claros en que el diezmo es bíblico. Claro, de que, claro. es lo mismo que te digo, que como hay materialismo metido en todas partes, entonces en cuanto a eso, también se puede desvirtuar el propósito, y que aquellos que lo administran lo vean con otros fines que no es lo que bíblicamente se establece para. Entonces, ¿el diezmo es obligatorio? Es voluntario como mismo voluntario servir a Cristo. Pero que cuando tú conoces la responsabilidad, pues tú la asumes. Pero es voluntario porque la palabra, así como la ofrenda, diezmo, hay prácticas espirituales financieras como lo es la primicia, que lo practicaba el pueblo de Israel, daba la primicia al Señor. Sí. Eso es algo que nace de la persona, pero que cuando conoce el fruto espiritual que eso tiene, pues lo practica. Pero hay una corriente de la iglesia que establece que el diezmo es obligatorio.
que estamos todos obligados a diezmar. Esther, hemos visto en las redes sociales una secta, llamada los Rabacucus. Pero ¿por qué tú le llamas secta? ¿Sabes? Pero respeta. Sí, porque ellos hablan. ¿Qué es los rabacucus? Ellos hablan de la sana doctrina. Se consideran se ser la se consideran ser los representantes de la sana doctrina de la iglesia por su manera de vestir y critican a Marco Yaroy de una serie de pastores en el país, influyentes, Los religiosos. rabacucus son los que usan ropa manga larga. Sí. Entonces ellos dicen que ellos critican una serie de pastores por su forma de vestir, que no deben alisarse el pelo. ¿Qué tú realmente, porque de hecho la Biblia no habla, que yo sepa nada de eso, ¿qué tú realmente de estas personas? Considero de esas personas que... Yo pienso que están mal de la cabeza. ya se está contestando. Mira, sucede que hay personas que en cuanto a su creencia no aceptan ninguna otra ventana abierta, es decir, son cerrados. Sí. Eso sucede con esa línea de pensamiento. Hay dos extremos, un extremo del legalismo, que es donde están ubicadas esas personas, y un extremo del libertinaje, que es donde hay otro tipo de personas. Hay una línea de pensamiento que la consideramos cristocéntrica, que es aquella que vive conforme a la palabra, pero también conforme al espíritu, es decir, practica lo que son las normas, pero en amor. Porque sucede con ese tipo de personas que tú mencionas, que viven conforme a la norma, pero sin ningún tipo de misericordia, ni amor, ni espiritualidad. Son muy extremistas. Entonces son extremistas, son de mente cerrada, aquella mente cerrada que no dan posibilidad a ningún otro tipo de pensamiento. Entonces, entiendo también que les falta cierta orientación o educación, no aceptan la ayuda que se le ofrece. Es decir, es un tema delicado en cuanto a lo que es, porque hay personas que quieren que se hagan campañas o asociaciones en contra de eso, como para ponerle un freno, porque realmente... ¿En contra de los rabacucus? Sí, porque toman el micrófono y ofenden directamente con nombre y apellido a personas, como él mencionó. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! No, con nombre y apellido, o sea, no es un Hoy mensaje salen con- general, sino que es un Salen mensaje... con una frase, Anú, Aná, Anarakai. Y yo veo eso en TikTok y eso me da, yo digo, esto no puede ser religioso, esto no es de Dios. Ellos dicen que son lenguajes. Hay que Porque- preguntarle a la pastora si es Eso verídico. no es lengua, yo no sé qué significa. Porque ya cuando toman nombres y apellidos y mandan mensajes directos, esa persona a quien se menciona puede tomar acciones, ¿sabes? Claro. Pero no, ellos no toman en consideración que hay cosas que tienen implicaciones legales, Sí. no solo el tema de lo espiritual. Rabacucu, RT, no estamos, y esto lo comparo con la nueva iglesia evangélica, la nueva cristiana evangélica. No hemos relajado un poco la palabra, no estamos, cuando digo relajar no estoy hablando de broma, nada por el estilo, ni de chercha, sino de que le hemos bajado un poquito a la fuerza de la palabra respecto a lo que dice y su aplicación en el estilo de vida de la gente para que ésta se abra más Yo, a lo de la calle. No, lo que pasa es que hay cosas que se practicaban antes que no estaban correctas. O sea, hay dos formas de ver lo que tú estás planteando. Una que piensa que se está modernizando, que se está desvirtualizando la palabra, y otra que es que se entiende que es que hay cosas que no estaban exactamente bien, es decir, cosas que nos enseñaron. Yo tengo 20 años en el Evangelio. Ya ahorita cuando dije que me convertí a los 14, ya saben mi edad. Pero cuando yo inicié, todavía eso está del asunto de la falda, que el pantalón, que la pintura, que el pelo, o sea, todavía eso está. Pero años después de yo llegar al Evangelio, pues ya me di cuenta que habían cosas que no eran como me la enseñaron. Entonces, en eso contesto tu pregunta, no es que se esté desvirtualizando o relajando la palabra, sino que hay cosas que necesitan ser renovadas realmente, y hay otras que sí, que debido al tiempo y a cómo
van evolucionando las cosas, pues sí se desvirtúan un poco. Geraldo iba... No era de eso mismo. Una pregunta, cuando yo estoy en una iglesia y yo fui, por ejemplo, yo voy mañana a escuchar a Clarester y el domingo que viene Clarester me tiene a Dani Bonilla, pero entonces a mí no me gustó la manera en cómo Dani Bonilla me habló y yo me quiero ir de la iglesia, estoy pecando con eso. No, exactamente. O sea, pecado, pecado. Tú estás utilizando la palabra pecado. Ajá. Y pecado... ¿O estoy mal? Bueno, ya Tú sé. puedes que estés mal, pero pecado no, porque si tú Por eso no te quieres digo, ir a un pecado, sitio, tú pecado no dice lo que- es. Exacto. Porque la Biblia ya Tú establece tienes lo que es buscar ayuda, pedirle a Dios que te Pero oriente. si eres cristiano y te mueves dentro de lo que es la dirección por la voluntad de Dios y la guianza del Espíritu Santo, entonces la palabra también establece que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Es decir, es algo ahí muy convencional, o sea, algo de convicción entre Dios y tú. Número uno, no actuar por impulso, por pique o en la carne, diríamos, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? O sea, no tomar decisiones sin consultar con Dios. La vida tuya es un pecado. No, a Mauri no coge pique. Yo no estaba esperando eso. Entonces, Él se come el kipe. verificar bien cada paso que vas a dar. No sea que te estés moviendo sin ser la voluntad de Dios o en la emoción. ¿Tú crees que Amaury sería un buen pastor? No, Ay, Dios mío. Claro que sí. no. Una pregunta, Robando. ¿Y tú estás despidiendo el programa? No. Ese muchacho con ese liderazgo nato que él tiene. No tengo que dar muchas rodillas. Él tiene el llamado de Dios. Sí, Sa- claro. sa- ¿Sabe a Mauri, Amén, amén, sabe a Mauri, amén. sabe a Mauri algún capítulo de la Biblia? Sí. No me atrevo a hablar de los capítulos de la Biblia porque terminaría Salir de aquí, haciendo lo pastor. que le critiqué a mucha gente que me acompañó a la iglesia y no entró de forma sincera como entré yo y terminé llamando al mático. Por eso pocas veces, inclusive en lo que escribo, evito citarlo. Una vez me puso de fresco a escribir una carta a mi hermano, una carta basada en lo que establece la palabra de Dios. Un momento difícil de la vida de mi hermano. Lo puedo hablar ya abiertamente porque ayer estuvo frente a su iglesia dando su testimonio de vida. Mi hermano estaba en una crisis profunda de alcoholismo. Su esposa metida en la iglesia, la familia de la esposa metida en la iglesia, su mejor amigo, igual que él, metido en un tema de alcoholismo. Su esposa, la del amigo, era es hija de pastor. Y un día los encontré en su casa, a los dos bebiendo, cuestionándose uno con otro. En el caso de mi hermano, fue más duro con él. Terminaron votando sobre la casa uno con otro. Porque Alexis llegó a temas muy personales, incluyendo a decirle que él no era quien para juzgarlo porque él era esposo de la hija de una pastora y él ni siquiera a la iglesia iba. Y eso me motivó a escribir una carta a Alexis que todavía está publicada en mi blog, tenía 4 páginas la carta. Y que siempre he dicho que fue como el primer paso de Alexis a la iglesia, o la introducción de ir a la iglesia. Sin embargo, después de yo volver al mundo, de salirme del camino, me cuestioné la forma en cómo yo usaba la palabra para tratar de ayudar a otros y no me trataba de ayudar a mí, y por eso no hablo de los versículos bíblicos, pero sí, Dani, yo me he estudiado bastante bien Eso la está palabra. ahí, esa palabra está ahí y eso va a dar fruto. Sabe buen pastor. En resumen, lo que está diciendo. Dejen ese relajo los pastores, ustedes no están pasados. Tienen Sale que buen dejar- pastor el muchacho. Sáquense de ahí, sáquense de eso. La- Hay que Geraldo hablarle, se va a encargar de Sale eso. conciliador. hay que hablarle mucho. Yo tengo primero que conciliar conmigo mismo. ¿Tú te imaginas yo que yo cojo un pique en el púlpito? Eso es duro. Tengo primero que trabajar mi carácter. Hay que hablarle Vota mucho. mucha gente hay tú que- de la iglesia. Ah, Votaría. Sí, sí. Eso sí, Sí, sí. por seguro que Desde sí. el A la primera que Eso- voto es a Madeline del factor. Votada de la iglesia. Está votada de la iglesia desde que entra. Vete, me va. Te quiero, Madeline. ¿Qué tiene que ver? No, no, madre? que de la gente que voto de la iglesia. Oh, Miren. Cristo, Señor, ten piedad y misericordia. $2.52. No, Madeline sabe que yo la quiero. Madeline es otra criatura que el Señor ha bendecido con su nueva vida y que yo espero que, al igual que lo de Giraldi, la mantenga en el camino. Hay que hablarle clara mucho a la gente que nos ve y nos escucha, sobre todo a ese grupo de jóvenes que
cuestiona mucho la iglesia. Y que este cuestionamiento constante de la iglesia es lo que le impide llegar y pisarla y darse la oportunidad de escuchar la palabra. Por eso comencé con el tema del modernismo, que lo tomaban como excusa y hoy lo tienen y tampoco van. Y después hablado de lo monetario, que yo entiendo que es lo que más aleja, porque en los círculos donde me muevo, las críticas más comunes son esas. O sea, conocen de la iglesia, pero parece que conocen de las iglesias interesadas por el tema del dinero. ¿Qué decirle a esos muchachos? No juzgar desde afuera. No juzgar lo no conocido tampoco. Es decir, lo que no conocemos no lo podemos juzgar, sino investigarlo. Y no hay mejor manera que investigar que desde adentro. O sea, tampoco se puede investigar desde una superficie o desde una plataforma, desde arriba. Y yo siempre he dicho que el partido de ajedrez se juega más fácil desde afuera. O sea, cuando yo estoy viendo dos personas jugando ajedrez, yo desde afuera diría, si yo fuera yo, hago tal cosa, lo muevo. Pero diferente es estar sentado en el juego de ajedrez y mover las fichas. Le exhorto a esa juventud o a toda esa población que nos ve a, en primer lugar, acercarse a Dios de una manera genuina, con un corazón dispuesto. Y yo sé que luego de experimentar un encuentro personal con el Señor, hay una perspectiva que va a cambiar. Hay conceptos que van a cambiar y la palabra establece que el Espíritu Santo es el que regenera y es aquel que cambia aún los más profundos pensamientos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Número 1, procuren un encuentro personal con el Señor. Número 2, acérquense a la Escritura. Y número 3, busquen un mentor. Porque algo que tú decías ahorita de las herramientas, de cómo buscar ayuda, como en ese disciplinarse. Y es que aún los mayores potenciales necesitan un mentor para recibir instrucción y dirección de cómo realmente poner a producir ese potencial. Es decir, muchas veces tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, pero no sabemos cómo usarla. Entonces, un buen mentor hará que nos redireccionemos por el camino correcto. ¿Hay gozo en la vida del Señor? Claro que sí. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? El verdadero. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Sí. La primera vez que pisé la iglesia me encontré un grupo de gente que adoraban a Dios y levantaban la mano y santo y alabado y ahora yo me quedaba como... Tú no sentías nada. Sí, no, yo, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? O nos poníamos a orar y yo veía que gente empezaba alabado sea, y empezaban a vocear y se movían y yo, hasta que luego me senté a escuchar lo que escuchaba en la iglesia y a tratar de interiorizarlo y de disfrutarlo. O sea, ya no estaba criticándolo, sino disfrutarlo. Y te pregunto si hay gozo, porque también mucha gente cree que al dejar su vida carnal va a perder el gozo de esa vida. ¿Qué tú le explicas a esa gente que cree que van a ser aburridos porque son cristianos? Por eso te mencionaba el punto número 1, que es un verdadero encuentro con el Señor. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con el Señor, no es que te contaron, no es que lo que tú veas, es lo que tú estás sintiendo y la convicción que tú tienes sobre lo que es Dios y su palabra. No una vida religiosa, no una vida de reglas, de dogmas humanos, sino una relación con Dios. Porque tal como tú cuentas tu experiencia, o sea, tú dices, yo estaba ahí, pero no estaba sintiendo nada, tú me entiendes, o sea, pero es diferente a cuando ya tú tuviste un encuentro con Dios. Eso no significa que cada vez que tú camines o cada vez que ores vas a estar sintiendo correntazo, como decimos, pero sí de lo que tú hayas vivido, que se quede aferrado en tu mente y sea como dijo el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y lo que hemos palpado tocante al verbo de Dios. Es decir, el apóstol Juan con eso está diciendo, no fue que me contaron, no fue que otro vio. Juan está diciendo, yo lo vi, yo lo toqué, hablando de la experiencia con Jesús. Y eso es lo que marca la diferencia. Un encuentro personal con el Señor
y una decisión personal a seguir sin importar los diablitos, los amiguitos, los lugares, Oye. las invitaciones, sino ¿Escuchaste? saber la decisión que se ha tomado. Este Escucha, mensaje Mauri. va para ti, Dani. Escucha, Señores, Mauri. hemos llamado lamentablemente a la parte final de este programa, siendo las 2:58. Agradecemos a Clarester por haber sacado este tiempo para compartir con nosotros y con ustedes todas estas informaciones. Es muy importante recordarles que el 19 todos debemos estar allí en la publicación, en la puesta en circulación de su nuevo hijo que se llama Liderazgo en otra dimensión. En otra dimensión. Así. Amigos de la Línea de Del Fuego. Toro. ¿Cómo que tú le llamas? Fueguistas. Amigos fueguistas, el compromiso está hecho para que, bueno, gracias, Clara. Gracias. Gracias. a ustedes. Y ojalá que esta conversación pueda continuar más adelante. Te decía en forma privada lo que te voy a decir en público. Creo que hay que cumplir con algo que dice la palabra y hay que ir por los pueblos y predicarlas. No importa dónde se esté ni cuál sea el pueblo, porque hoy hasta Facebook es un pueblo y creo que los líderes de las iglesias tienen que estar más presentes a donde está el pecado, el nuevo pecado del nuevo mundo, que está en el mundo de las redes y en el mundo de la comunicación digital. Y ojalá que más adelante pudiéramos seguir profundizando en estas conversaciones y comenzar a llevar la palabra más allá del culto. Más allá del culto. Amigos, Después del culto. nos vemos el próximo sábado a la misma hora por su mismo espacio Urban 101.7. Gracias del alma por preferirnos para estar informados, entretenidos y bueno, hoy edificados en torno a temas importantes un sábado a la hora en la que mucha gente anda en cualquier cosa, bueno, en política. Hasta el próximo sábado. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de sus conductores. Desde el estudio Winston Poe, transmite Urban 101.7 FM, Nagua, una emisora de Nexo Media Group. Para este sábado, Si aciertas con el combo de Supermás, te ganas. 433 millones. Si combinas los 6 del loto con el Supermás, te ganas.